tus manos que pueden, Señor, influenciar generaciones. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a el libro de Job. El libro de Job, capítulo 34. Job, capítulo 34, verso número 9. Dice amén. Gloria a Dios. Quiero hablarles de lo que el Señor me dijo que les hablara, ¿verdad? Entonces, espero que usted tenga testimonio, que el Señor quiere que hablemos sobre esto. Yo estaba escribiéndole a alguien acerca de la voluntad de Dios, y entonces el Señor me hizo ver que es importante que nosotros conozcamos, profundicemos un poco y meditemos sobre lo que es la voluntad de Dios, porque no siempre estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces mire lo que Job, usted sabe que es un siervo de Dios, ¿verdad? Les he hablado en varias ocasiones de él. Hay mucho por hablar acerca de Job. Y tenemos que entender que aunque es un libro largo, Dios nos quiere enseñar muchas cosas en ese libro. Y una de ellas tiene que ver con el hecho de que no siempre uno entiende la voluntad de Dios, porque le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que lo que le pasó a Job era voluntad de Dios? Piense, medite. Unos dicen que no, otros dicen que sí. ¿Qué dice? ¿Era voluntad de Dios? Era voluntad de Dios porque Él le dio permiso al enemigo que lo probara. ¿Verdad que sí? Y a Pedro le dijeron que lo iban a zarandear. ¿Se acuerda? Así que las zarandeadas pueden ser voluntad de Dios. El problema es que no siempre aceptamos las zarandeadas o los tratos como el de Job, porque nos parecen injustos. O sea, a veces la voluntad de Dios nos puede parecer injusta y peleamos contra la voluntad de Dios. Y como ustedes, como madres y abuelas, espero que no se sientan mal que les diga abuelas a las que ya son abuelas. Creo que no hay ninguna bisabuela, o ya hay bisabuela. ¿Ya hay una bisabuela? Aleluya. Ya hay bisabuelas. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, ustedes influencian generaciones, hermanas. Yo creo que uno se recuerda de la abuelita si era mala o era buena. Y es que algunas veces los abuelitos o las abuelitas son de carácter muy fuerte, ¿verdad? Pero ustedes, yo creo que son un pan de Dios. Por lo menos dígalo por la fe. Bueno, entonces, de cómo usted enfrente las crisis que pueden ser voluntad de Dios, porque mire pues, el doctor Ríos nos enseñaba que hay dos clases de tormentas: las tormentas que levanta el diablo y las tormentas que levanta el Señor. El problema es que se parecen, y a veces uno no sabe cuándo lo que está viviendo es una tormenta enviada por Dios, permitida por Dios, con un plan, y cuándo es una tormenta que hay que reprenderla, porque si usted reprende una tormenta que Dios envía, se puede reprender todo el mes y no se va. Por eso uno tiene que discernir. ¿Esto, Señor, viene de ti? Señor, ¿esto viene de ti? Porque si es tu voluntad, yo la acepto. Ahora, si viene del enemigo, y entiéndase como tormenta, enfermedades, escasez, cualquier tipo de problema que usted tenga o que esté enfrentando, uno tiene que estarle preguntando, Señor. Incluso uno tiene que examinar el campamento,
Porque cuando uno ya profundiza en el libro de Job se da cuenta que sus hijos parece que tenían algunos problemas. Parece que se la pasaban de fiesta en fiesta, ¿verdad? Lea usted otra vez Job y se va a dar cuenta que como que Job decía que sacrificaba por si acaso sus hijos habían pecado. Ese por si acaso parece que era cierto, ¿verdad? Bueno, pero el tema no es ese exactamente, sino mire lo que dice Job 34:9. Yo lo voy a leer en la versión Las Américas, a ver si usted lo tiene en otra versión diferente. Pero dice, porque ha dicho, nada gana el hombre cuando se complace en Dios. Pero mire otra versión, la versión Reina Valera dice, déjeme encontrar aquí, ahí está. En la Reina Valera dice, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad, o sea, la voluntad del hombre, con Dios, es decir, con la voluntad de Dios. Este verso, indudablemente, si usted lo ve despacio, es Eliú, uno de los amigos, quizá de los más maduros de Job. Usted sabe que se sentaron con él 3 amigos. Y este Eliú está hablando acá. Pero uno se pone a pensar por qué esto está en la Biblia. Porque pareciera como que esto va en contra de lo que nosotros leemos en todo el resto de la palabra. Pero acuérdese que Eliú está tratando de interpretar, cada uno de los amigos de Job está tratando de interpretar por qué Job está en el problema en que está. Mire pues, a veces suele suceder en los grupos como esto, o más grandes o más pequeños de la iglesia, cualquier iglesia, que hay hermanos que de forma gratuita interpretan lo que a usted le pasa. ¿Es cierto eso? Si usted se enferma y no le cae mal, y mejor dicho, no le cae bien a alguien, dice, ese es castigo de Dios. Es más, ahora que está tan de moda que alguien tenga que salir de una congregación porque lamentablemente pasan problemas serios. Por ejemplo, un pastor que cae en pecado y no se arrepiente, una doctrina que se cambia, o se cambia usted de lugar, digamos de región, y tiene que cambiar de congregación. Es llamativo que no siempre el ministro está de acuerdo con que se cambien, y algunos maldicen a la oveja que se cambia. Usted sabe que eso es cierto, ¿verdad? Pero usted nunca tema una maldición de un ministro, porque a usted quien le cubre es el Señor. Y dice que contra Israel no hay agüero. Eso significa que no va a afectarle, a menos que usted reciba la maldición, la crea y abra su ser en temor. ¿Me doy a entender? Porque dice, lo que temí, eso me vino. Entonces, a veces cuando yo visité a una persona, un pastor ya grande, hace 2 días, que ha estado enfermo, y su esposa me mandó a llamar, y obviamente como le dio a él un infarto, y él había salido de una organización, dijeron que era castigo de Dios. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil definir que esa es la voluntad de Dios, porque les conviene que haya temor en la gente. Pero nada sucede en nuestras vidas sin que el Señor lo permita. Por eso creo yo que es importante, y esto es muy vasto, conocer la voluntad de Dios. A veces nos parece un misterio la voluntad de Dios. Y este hombre está tratando de interpretar y dice como que una persona que ya no está creyendo en Dios, porque mire pues, la fe titila cuando hay pruebas. Donde nosotros realmente sabemos que tenemos fe es cuando estamos enfermos, cuando estamos escasos, cuando hay problemas serios. Ahí se ve si usted tiene fe, y por eso el Señor permite las pruebas. Está probando tu fe. Ahora, Él ya sabe cómo estamos.
porque Él sabe todas las cosas. Él quiere que nosotros nos demos cuenta. Por eso el hermano Otto decía, el hombre en crisis, y ahí está también la mujer, ¿verdad? Saca lo que tiene adentro. Si usted tiene problemas adentro y no los quiere aceptar, ahí viene una prueba y sale. Y uno se asusta. Yo no creí que yo pensaba así. Yo no creí que iba a actuar así. Fíjese que cuando a uno lo quieren asaltar, hay personas que no saben cómo van a reaccionar, ¿verdad? Yo siempre le aconsejo a usted que si le asaltan, no se oponga, ¿verdad? Entregue el carro, entregue lo que tenga que entregar, pero Dios lo va a proveer otra vez, pero no ponga en peligro su vida. Pero hay personas que se oponen y los matan. O sea, que lo maten a usted por un carro o que lo maten por una bolsa, por un celular, no vale la pena, ¿verdad? Bueno, entonces dice, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad con Dios. Eso es el pensamiento de uno que está afectado, que su fe está siendo trabajada en contra, que no está asimilando el trato, porque lo que está diciendo este verso de la Biblia no es cierto, en el sentido de que alguien dice, ¿de qué me sirve? Le voy a plantear en buen chapín, ¿de qué me sirve hacer la voluntad de Dios si me sale todo mal? Eso es lo que está diciendo aquí. Porque Eliú y sus 3 amigos tenían un mal concepto de Job. Ellos pensaban que Job estaba... Por eso, mire, si los 3 amigos de Job pensaban lo mismo, usted no se preocupe cuando alguien esté pensando mal de usted. No se cargue. Usted deje las cosas al Señor. Él es el que hace justicia. Si usted oye que están diciendo esto y lo otro, claro, usted tiene todo el derecho de buscar un arbitraje. Usted tiene todo el derecho de hablar con la persona y decirle, mira, supe que dijiste esto y esto y esto. Porque la Biblia dice, hablad verdad cada uno con su hermano. Entonces, me llegó esta noticia que tú dijiste eso, ¿es cierto? Y si lo puede arreglar ahí con la hermana o el hermano, pues gloria a Dios, ¿verdad? No lo puede arreglar, la Biblia dice, llame un testigo. Hay parámetros para hacer las cosas. Entonces, mire, cuando nosotros estamos en batallas, podemos pensar que no vale la pena que la voluntad de Dios la podamos nosotros hacer. Pero eso es una mentira. Por eso me gusta otro de los versos ya en los Salmos. Si usted me acompaña a los Salmos, ahorita le digo el verso porque casi viniendo para acá busqué esas citas que me interesaban. Como es Salmo, ahí cerquita, Salmo 48. Y mire cómo ya aquí la cosa cambia. Pero me entendió el punto, ¿verdad? Porque uno puede pensar, ay, ¿por qué está eso ahí en la Biblia? Porque ese es la Biblia a veces recoge el pensamiento humano, que no está bien, pero lo recoge para que nosotros nos demos cuenta que a veces podemos pensar así, pero no es realmente lo que Dios espera de nosotros. Mira lo que dice el Salmo. El hacer tu voluntad, Dios mío. Dice, déjeme que cambie versiones porque algunas son más fáciles de entender que otras. Dicen, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Eso es diferente, ¿verdad? Tu ley está dentro de mi corazón. Mire lo que dice el salmista. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley, es decir, tu palabra, está dentro de mi corazón. Porque la pregunta es, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y para que nosotros podamos realmente conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer su palabra. Por eso, hermanas amadas, cuando tengan tiempito dentro de tantas tareas cotidianas que ustedes tienen, lean la palabra. Lean la palabra. Lo que puedan memorizar, memorícenlo. Fíjese que a quien está perdiendo la memoria le mandan a hacer ejercicios de crucigramas y sudokus y no sé qué otras cosas para que mejore su cerebro.
Pero yo le aseguro que si usted memoriza la palabra, también está poniendo a trabajar su cerebro, y lo más lindo es que le ministra su alma. Entonces yo no puedo estar seguro de la voluntad de Dios si no conozco la palabra. Por eso dice, tu ley está dentro de mi corazón, porque en tu ley o en tu palabra yo conozco tu voluntad y me deleito. Entonces cuando hay crisis, el hombre dice, no vale la pena hacer tu voluntad. Pero el verdadero conocimiento de Dios es que la voluntad de Dios es deleitable. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. Aunque la voluntad de Dios no la entendamos, fíjese que de la manera como usted asume lo que Dios permite en su vida, de esa manera usted va a tener que explicarle a sus hijos cuando ellos no entienden. Un niñito de 5 años que se le murió su perrito, que tanto ama, el niño no sabe por qué se mueren los perritos. Y puede pensar que Dios es un Dios malo. Y usted le va a tener que explicar en términos de mamá, pero de sierva de Dios, por qué ese perrito se murió. Y a veces es más difícil todavía explicarle a un niño por qué su papá se murió, por qué su papá se fue, o por qué esto, por qué lo otro. Pero en la medida que usted conozca que es un deleite hacer la voluntad de Dios, mire, no siempre hacer la voluntad de Dios es agradable. Yo pensaba al venir aquí, es hasta peligrosa la voluntad de Dios para la manera como nosotros entendemos la vida. Porque dice, el que quiera guardar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué está queriendo decir ese pasaje? Lo que está diciendo es que a veces hacer la voluntad de Dios significa perder lo que más nos gusta. Porque perder la vida aquí no es necesariamente que le metan un disparo, ¿verdad? Aunque puede pasar, sino que es que usted esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios, y muchas veces esta voluntad de Dios no es grata a la carne. Para hacer la voluntad de Dios a veces tenemos que dejar relaciones inadecuadas. Para hacer la voluntad de Dios a veces tenemos que no hacer negocios que no son buenos. Para hacer la voluntad de Dios tenemos que hacer muchas cosas que nos agradan, nos gustan, son hábitos, son gustos, son cosas que nos acostumbramos a hacer, pero que el Señor en determinado momento nos dice por su Espíritu y por su palabra, no es mi voluntad esa. ¿A cuántos les gusta viajar? Levanten bien la mano. ¿A cuántas les gusta viajar? Quienes no levantaron la mano no van a viajar, porque el Señor está viendo. Yo creo que a todos nos gusta darnos un aire, ¿verdad? Pero ¿cuántos de los viajes que hacemos, cuando los hacemos, estarán dentro de la voluntad de Dios? ¿Usted le pregunta al Señor cuando va a hacer un viaje si Él está en su voluntad? ¿Tiene certeza de eso? Porque puede ser que en el viaje usted se dé cuenta que no era la voluntad de Dios. Y así podemos nosotros poner cualquier cosa, ¿verdad? Que muchas veces nos hacen pensar cuál es la voluntad de Dios. Ahora mire lo que dice el salmista también ya no es el salmista, ahora me voy a uno de los evangelios para ir entrando un poquito más en materia. Marcos capítulo 3 y verso 35. Marcos capítulo 3 y verso 35 dice: porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Bueno, este ya es el Señor. Fíjese que Él no está pidiendo hacer la voluntad de Él, sino que está diciendo hacer la voluntad de Dios, es decir, de su Padre. Porque Él, cuando vino en la tierra, no hizo su voluntad, sino que, siendo Dios, no hizo su voluntad, sino que Él vino a la tierra y se constituyó como hijo. Y como hijo, Él hizo todo lo que el Padre en su voluntad le pidió que hiciera. Y esa es realmente el camino que nos toca a nosotros como hijos de Dios. No hacer nuestra voluntad. Mire, a veces nosotros
disfrazamos nuestra voluntad como la voluntad de Dios. ¿Le ha pasado alguna vez a ustedes? ¿Ah? Tratamos de disfrazar nuestra propia voluntad con la voluntad de Dios. Y es que va a ser el tiempo el que va a indicar si nosotros nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que eso que nosotros queríamos era la voluntad de Dios. Y Él se va a encargar. Ahora, el Señor estaba en un momento muy interesante. Él estaba haciendo la voluntad de su Padre, pero su mamá y sus hermanos, la familia, no lo entendían. ¿Ha sentido alguna vez usted que su familia no le entiende? Cuando usted hace la voluntad de Dios. Aquí, ¿quiénes están casadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas de ustedes tienen que regresar a hacer comida ahorita? Ya la dejaron hecha. Son sabias ustedes. Con ustedes platico. Pero algunas hermanas sienten la presión porque el don está esperando la comida. Y no siempre el don va a entender que usted quiera venir a un culto, especialmente aquellos dones que no se han convertido. Otra vez vas al culto. No, es que te dejé ahí la comida en la refri, es que no me gusta fría. Pues usas el micro, no, porque se arruina la comida y un montón de cosas, ¿verdad? Porque en el fondo no quieren que usted haga la voluntad de Dios. Va. Entonces, los que han estudiado detalladamente muchas cosas de la Escritura creen que el Señor ya llevaba varios días enseñando la palabra. ¿Se acuerda que cuando estaba con la samaritana y los discípulos se fueron a buscar comida? Él no se fue a buscar comida con ellos. Y cuando regresaron les dijo: mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre. O sea que el Señor llegaba a un momento en el que se le olvidaba hasta la comida o dormir por hacer la voluntad del Padre. Pero sus discípulos a veces no entendían. Su mamá, porque usted se ha dado cuenta que a las mamás les gusta que uno coma cuando le sirven a uno. ¿Le pasa a usted lo de todas las mamás que se ponen bien enojadas cuando ya sirvieron la comida y no llega el hijo? Todas son iguales. Desde mi mamá hasta mi esposa se enojan si uno no llega en el preciso instante que el plato tocó el mantel de la mesa. Si uno no está ahí en ese momentito, ¿para qué cocino yo? Para que se enfríe la comida. Y yo las entiendo, hermanas, porque cocinar no es fácil. Y ustedes se esmeran y hay cosas que se tienen que servir en su punto. Y no aparece la gente. Bueno, la mamá del Señor, yo me imagino que quería cuidar a su hijo. Veámosla ahorita como mamá. ¿Se acuerda que en otra ocasión también ella quiso influenciar al Señor? Cuidado con que las madres o las esposas influencien a sus esposos en cuanto a la voluntad de Dios. Es peligroso. Silencio absoluto en la sala. Pero es que miren, hermanas amadas, cuando alguien está haciendo la voluntad de Dios, hay que discernirlo. Claro, puede ser que alguien diga: yo estoy haciendo la voluntad de Dios y está haciendo otra cosa. Eso es distinto. Pero en realidad, ¿se acuerda que en el primer milagro, aquella boda de Caná, el Señor pareciera que le faltó el respeto en San Juan 4 a su mamá, porque le dijo: ¿qué tengo contigo, mujer? No le dijo mamá, porque ella rebasó los límites, porque quería que él hiciera algo que él todavía no había recibido instrucción de arriba de hacerlo. Entonces, en lugar de llamarle madre, le llamó mujer. Léalo despacio en casa. No es que le haya faltado el respeto, definió los límites. Entonces aquí, si usted lee el 31, se lo voy a leer rapidito, Marcos capítulo 3, 31, para llegar al 35 que le leí, lo vamos a entender bien. Dice: entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron llamarle. ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no entraron?
Piense, es que la Biblia sí hay que leerla. Porque yo ahorita que terminé de leer me hicieron la pregunta, entonces yo la hice. ¿Por qué no entraron? Ya se puso a pensar. Si Él estaba dando palabras de vida eterna, ¿creían sus hermanos en Él? No. Estamos hablando de sus hermanos en la carne. Porque yo creo que usted sí ya desechó ese concepto católico, ¿verdad? Que el Señor no tuvo hermanos. ¿Ya lo desechó? Ah, vaya. Si no, tenemos que empezar por ahí. Hay varios pasajes que muestran que se burlaban sus hermanos de Él. Sube a la fiesta. ¿No te quieres dar a conocer, pues? No es mi tiempo, les decía Él. Pero su mamá probablemente estaba preocupada que no comía. Entonces se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Mire, cuando usted está haciendo algo bien importante, y yo sé que los hombres somos distintos a las mujeres, hasta nuestros cerebros son distintos, se actúan de forma diferente. Pero a mí me pasa que cuando estoy enfrascado en algo no quiero que nadie me moleste. ¿Le pasa a usted también eso? Se enfrascó en algo y usted está, no sé, algo importantísimo, especialmente de parte de Dios. Y le van a llamar, ¿usted qué dice? Manda el mensaje y voy a ir después. Bueno, el Señor estaba haciendo la voluntad de su Padre, ¿no es cierto? Y sus hermanos y su mamá, de su familia nuclear, lo mandaron a llamar. No entraron. Y si no entraron es porque no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo. Es muy probable. O puede ser que estaba tan lleno que no podían entrar. Pero si era su mamá y sus hermanos, ¿no cree usted que le hubieran hecho brecha? Y había una multitud sentada alrededor, sí, había mucha gente de él. Y dijeron: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Le dieron el mensaje. Respondiendo él dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Otra vez parece que fuera muy pesado, ¿verdad? Pero usted sabe que el Señor no pecó. Él aprovechó el momento para dar una enseñanza tremenda, que tal vez si lo oyeron sus hermanos afuera y su mamá, dijeron: ¿y qué le pasa a Jesús? Porque no solo que caminamos un montón para encontrarlo. Pero entonces él dijo, y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Pero no estaba señalando a su mamá ni a sus hermanos, sino dijo: porque cualquiera que hace, o sea, mostró a los que estaban con él. En otras palabras, le dijo a su mamá y le dijo a sus hermanos: ellos están haciendo lo que ahorita es necesario hacer, aunque yo no haya comido. Porque ellos deberían de haberse ido a sentar para oírlo también a él. Pero usted sabe que no hay profeta en su tierra, así lo dice la Escritura. Puede ser que usted tenga algo que decirle a la familia y la familia viendo tele. Mucha, apaguen la tele. Vengan, hagan, vuelvan. Pero cada quien, en estos tiempos usted sabe que la desintegración familiar es esa. Cada quien hace lo que le gusta hacer. Y supóngase usted que se tiene una palabra de Dios y la familia no quiere estar cerca, no quiere oír. Ellos deberían de haberse sentado, deberían haber esperado que él terminara y entonces entrar en comunión y relación con él, quizá a comer, quizá a platicar. No sabemos cuánto tiempo no los había visto, pero entonces la gran enseñanza que da, que tiene que ver con el tema, es porque cualquiera que hace la voluntad de Dios. ¿Quiénes estaban haciendo la voluntad de Dios? Él y los que lo estaban oyendo, porque en ese momento la voluntad de Dios, aunque no hubieran comido, era oír. Por eso ayer pensaba yo, ¿será que cambio el púlpito y lo pongo allá mejor? Porque cuando uno está aquí predicando, se está haciendo comida enfrente. Y eso complica. Porque es otra cosa. Es importante, pero es otra cosa. Porque ¿será que es el momento de hacer comida?
Yo no estoy juzgando nada, lo que se hace acá, solo lo estoy pensando. Porque digo yo, si yo estoy allá y los hermanos están viendo para allá o están viendo para allá, ya no están viendo para allá. Pero a veces no hay que ver, se huele. Y si uno tiene hambre, hermano, hasta el predicador se quiere bajar y mejor se va a ir a comer. Por eso usted se da cuenta que muchas veces cuando hay almuerzo, los hermanos no esperan la administración, salen corriendo para ir a comer. Entonces, ¿qué es más importante? Obviamente la administración de la palabra, porque en esos segundos o minutos Dios va a hacer algo. Entonces yo le pongo situaciones cotidianas que nos pasan a nosotros incluso acá, porque cuando uno va a la palabra se da cuenta que el Señor es muy, muy celoso, porque lo que está diciendo, cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No está desconociendo a su familia, lo entendemos, porque yo le aseguro que después de que terminó de hacer lo que el Señor le había pedido que hiciera, él se reunió con su mamá, tal vez hasta les explicó y con sus hermanos y tuvo comunión con ellos. Pero nos dejó una tremenda enseñanza que tiene que ver con prioridades. Por eso, de alguna manera, uno tiene que tener cuidado con los aparatitos. En la iglesia hay que ponerlos en vibrador. Porque si estamos en área de culto, en momento de culto, los sonidos nos pueden complicar, pero ya un vibrador, claro, algunos no oyen el vibrador o no sienten el vibrador y puede haber una emergencia. Pero mire, yo le aseguro que de las emergencias que toda una congregación puede tener, son muy pocas en comparación con el hecho de que todos tengan el celular con sonidos y que a cualquier hora, hora de la alabanza, hora de la oración, hora de la palabra, esté sonando. Porque eso indica que no estamos entendiendo la prioridad. Bueno, el otro verso que yo quiero compartir con ustedes ya se encuentra en Romanos capítulo número 12. Porque estamos viendo lo que es la voluntad de Dios. Mire pues, ya esto me está encendiendo, no sé, ya lo voy a apagar. Ahí estamos. Entonces mire, capítulo 12, verso número 1. Déjeme ver aquí, capítulo 12, ahí está, no, lo puse mal. 12, 1 y 2. Este es un verso que nosotros conocemos muy bien. Y dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esas misericordias de Dios habla de nuestra justificación, habla de nuestra consagración, habla de nuestra glorificación y de todo lo que el Señor hizo por nosotros. Esas son las misericordias de Dios, porque nada de lo que Él ha hecho por nosotros lo merecemos. Es misericordia. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional o la manera de hacerle culto a Dios. Bueno, pero mire lo que dice el verso 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No son tres voluntades, es una que es buena, una que es aceptable y una que es perfecta. Son tres fases de lo mismo. Entonces, ¿quién va a poder entender la voluntad de Dios? Y la va a ver buena aunque parezca mala. ¿Cómo puedo yo definir que la voluntad de Dios de llevarse a un ser querido es buena si parece mala? Ahí es donde es difícil aceptar la voluntad de Dios, tenemos que ser honestos. Pero la Biblia dice que el que renueva su mente, y otra vez vamos a la carga, ¿qué es lo que nos renueva la mente? La palabra. Fíjese que usted tiene la bendición de recibir palabra los jueves. Si puede venir los viernes, la recibe los viernes. Si viene los miércoles, recibe los miércoles. Si viene los domingos, recibe los domingos. Pero si solo puede venir
una vez a la semana, usted tiene toda la obligación delante de Dios, no delante de mí, por sus misericordias, de renovar su mente leyendo la palabra a la hora que usted pueda. Porque uno dice no hay tiempo. ¿Sabe que no hay? Hambre. Y uno tiene que pedirle al Señor que nos dé hambre por la palabra. Para que a toda hora, mire, algunos de ustedes se levantan tempranito. 3 de la mañana ya están de pie, ¿verdad? Otras a las 5, otras a las 4. Vaya, se levantan a orar. También lean la palabra un ratito. Es una hora preciosa para leer la palabra. Y el Señor habla. Entonces, eso va a traer renovación de la mente. Y dice que el que renueva la mente puede verificar cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, pone usted un negocio o lo pone su esposo. Usted está esperando que ese negocio camine, rinda frutos, y de repente usted mira que solo invirtió y no funcionó. Bueno, uno tiene que preguntarse. Primero, había que haberse preguntado antes de poner el negocio o la clase de negocio si el Señor quería eso. Porque, por ejemplo, usted sabe que nosotros no debemos de vender licor, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? Ni cigarros. Pero supóngase usted que usted pone una tienda porque necesita, y lo primero que le van a pedir a usted son los cigarros y el licor. Y cuando llegan a la tienda le dicen, no tiene cigarros payaso. Ya no hay payaso, ¿eh? Eso solo lo usaban los abuelitos. Más de alguna de ustedes la mandaron a traer su cigarro payaso en aquellos tiempos. Bye. O un octavo, ¿verdad? Y como no lo encuentran, dice, me voy a la tienda de enfrente. Ahí sí tienen. Y usted empieza a perder clientes. En algún momento usted pensará, ¿y será tan malo pues? Pero sabemos que todo aquello que le hace daño al prójimo, y estamos bien sabidos que el licor y el cigarro le hace mal al prójimo, indudablemente no debemos de ser instrumentos para que la gente tome o beba. Por eso algunos, ¿se acuerda usted que a veces les regalan una canasta navideña con una botella de whisky? Y entonces no saben qué hacer con la del whisky porque ya no toman, ¿verdad? Porque también están haciendo la voluntad de Dios. Se la regala a fulano, no porque se va a poner una buena. Entonces algunas de ustedes, dependiendo qué licor sea, como cocinan, ¿verdad? Dice, voy a hacer un gallo en whisky. Eso sí, no le echen tanto, ¿verdad? No va a hacer que los que quieran comer el pollo solo quieran el whisky y no el pollo. Pero yo entiendo que dentro de las recetas hay ciertos licores, ¿verdad? Vinos que sirven para la comida y que cambian completamente las propiedades del alcohol, se cambian en función del cocimiento y le dan sabor, porque son copitas, son medidas pequeñas. Bueno, pero si usted en algún momento no usa, mejor tírelo. En lugar de dárselo a alguien que se la ponga, ¿verdad? No va a hacer que bien bolo se va a estrellar y se muera. Vaya, solo le pongo ejemplos que a veces lo hacen pensar a uno, ¿será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? La Biblia no dice todas las cosas, solo da principios. Y claro, nos da principios en cuanto a libertad cristiana, donde nosotros tenemos que tomar decisiones, porque la voluntad es la maquinita de tomar decisiones. Y tenemos nuestra propia voluntad y está la voluntad de Dios. Amén. Y siempre vamos a estar, hago la voluntad de Dios. Mire, una buena manera de saber uno que el Espíritu o Dios, cuando hablo de Dios me refiero al Padre, al Hijo, al Espíritu. Cualquiera de los tres, como vimos el domingo, nos puede hablar y podemos tener comunicación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Pero generalmente cuando Dios nos pide algo, casi siempre nos pide lo que nosotros no queremos dar. ¿Se han dado cuenta ustedes? Cuando a veces nos pide algo,
nos pide lo que no queremos dar. Y el hijo incluso tuvo que entregar su voluntad. Mire, esto es tan tremendo que uno puede pensar que el hijo ya estaba de acuerdo con todo el plan de Dios, de su padre. Pero él fue al Getsemaní y le propuso algo al padre: si está en ti, que esta copa no la beba yo, que no la experimente. Pero él ya sabía que esa era la copa que tenía que experimentar, si no, no hubiéramos sido redimidos. Pero él 3 veces fue duro el Getsemaní. Acuérdese que Getsemaní es el lugar de las olivas machacadas. Una oliva machacada sacaba aceite. Quiere decir que hay decisiones que están de acuerdo a la voluntad de Dios, que nos apachan hasta que sale aceite. Qué difícil, hermano, hermana, es levantar nuestra vida sobre decisiones personales. Porque uno puede pagar el precio toda su vida, a menos que uno se arrepienta y le pida al Señor que lo guíe para que las consecuencias de esa mala decisión. Imagínense, ¿cuántas personas están pagando cárcel por una mala decisión? Y esperan que Dios haga un milagro. Pero en realidad, gracias. Y si nosotros nos ponemos, gracias Marlis, si nosotros nos ponemos a pensar que lo que hacemos siempre tiene una consecuencia. Dice que para una acción siempre hay una reacción. Entonces, si nosotros nos portamos mal y hacemos nuestra voluntad, hay consecuencias, hermanas. Y lo que uno tiene que ponerse a pensar es: ¿cuántas consecuencias de mis malas decisiones hoy estoy pagando? Porque uno quisiera que al venir a Cristo todo se arreglara. ¿Y usted se ha dado cuenta que al venir a Cristo muchas veces la vida se pone más difícil? Pareciera que nos iba mejor antes. Algunos piensan así, especialmente cuando viene la crisis. Pero lo que Dios quiere permitir en nuestras vidas siempre va a ser bueno, siempre va a ser aceptable y siempre va a ser perfecto, aunque vaya en contra de tus pensamientos, de tus deseos o de los deseos de los demás. Porque mire, hermano, usted sabe que en las familias hay diferentes niveles de espiritualidad. Y a veces el esposo o la esposa puede ser una cuña en contra del crecimiento espiritual de su cónyuge. Y entonces uno dice: sí, la voluntad de Dios es que lo deje. Momento, pueblo. Porque casi siempre buscamos lo que nos facilita la vida. Yo a veces pongo el ejemplo porque Marlis se recuerda bien y es mi testigo, igual que Yadi, quizá alguno de ustedes. Pero no voy a mencionar el nombre, pero Marlis creo que en el aire lo va a agarrar. Pero conocimos una hermana cuyo esposo pasó más de 25 años sin convertirse. Y todos los que conocimos a esta hermana siempre nos gozábamos con el ministerio que el Señor le había dado. Pero el esposo no quería. Eso sí, el esposo no la complicaba, la dejaba ir a la iglesia, la dejaba servir, solo que él no buscaba del Señor. Hasta que le llegó el día. Pero esa mujer no dejó de doblar rodillas. 25 años. O no sé si fueron 30. Hasta que se convirtió. Ahora, ella, yo supongo que estaba consciente, y no sé si ella realmente cuando se casó no era cristiana. Porque una cosa es que uno se case con un inconverso siendo cristiano, y usted se da cuenta que hay muchas jovencitas que están dispuestas a eso. Es que en la iglesia no hay, dice.
Mire, voy a decir algo que usted se va a reír, pero mejor trompudo y feo, pero hijo de Dios. Y no tan guapo y con buen testimonio, pero que sea un malvado. Y que toda su vida lo tenga que pagar. Entonces, hay decisiones que nosotros tenemos que ser conscientes que si las tomamos fuera de la voluntad de Dios, debemos primero arrepentirnos y clamar por misericordia, porque Dios puede hacer los cambios, las transformaciones, porque Dios es un Dios que restaura. Entonces, usted se recordará que Noemí, yo creo que se fue en contra de la voluntad de Dios a Moab. ¿Usted ya llegó a esa conclusión también? Noemí. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención es que aunque había hambre, la mayoría no se fue. Y no se murieron cuando regresó. Quiere decir que el Señor hizo milagros y no murieron. Pero Noemí, de cola parada, disculpe que diga eso, se fue a Moab y le costó el esposo y los 2 hijos. No era la voluntad de Dios. Claro, uno se pone a pensar, mire usted, pero fíjese que no será que el Señor sí los quería matar por alguna razón, y si no, no hubiera conocido a Ruth. Dios hace como Él quiere. Pero lo cierto es que ella se debe haber ido fuera de la voluntad de Dios. Acuérdense que la Biblia tiene muchos ángulos. Y cuando interpretamos un ángulo acá, es de acuerdo a lo que el Espíritu quiere mostrar, y a veces nos muestra otra cosa. Por eso los judíos creen que hay 7 niveles de interpretación, desde el más superficial hasta el más profundo. Quiere decir que en ese sentido, en lugar de una Biblia, hay 7. No sé si me estoy entendiendo, me estoy dando a entender. Y que obviamente el Espíritu nos va a revelar lo que se necesita. Vaya. Entonces, volviendo a esto, si la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta, quiere decir que cuando no la aceptamos es que no tenemos la mente renovada, estamos pensando carnalmente. Y es que mire, hermana amada, independientemente de los años que usted tiene de caminar en el Señor, eso no garantiza que usted tenga la mente renovada. Yo le voy a poner un ejemplo, y ese ejemplo es la familia. ¿Sabe usted que cada vez que aquí hacemos algo para la familia, la gente no viene? Y yo me he tenido que poner a pensar por qué. Y la conclusión a la que he llegado es que cada vez que se habla de familia, los que vienen en casa tienen problemas. ¿Por qué? Porque la palabra siempre se da para ordenar. Y si hay desorden, esa palabra quiere ordenar, y entonces hay problemas, porque puede ser que alguno de los cónyuges no se quiera ordenar, que alguno de los hijos no se quiera ordenar, y entonces hay batalla. Y entonces los matrimonios cristianos viven en una calma porque no tocan los temas. Usted se ha dado cuenta, porque quienes han sido aquí casados saben que hay temas difíciles. Algunos le llaman los temas innombrables. Cada vez que se nombran hay batalla, ya sea con los hijos o con el cónyuge. Entonces muchos prefieren no tocar esos temas, y hay una relativa calma. Pero el Espíritu, que sabe que el Señor ya viene y que quiere encontrar a su iglesia como una iglesia sin mancha y sin arruga, el Espíritu muchas veces a través de la palabra provoca crisis. Y entonces esas crisis lo que necesitan es ministración o consejería después de la palabra. Yo me recuerdo que alguien decía, no, cada vez que voy a un retiro matrimonial, ya dice, recordará, yo peleo con mi esposo. Claro, porque la palabra está yendo directamente. Por ejemplo, si es una mujer que no se sujeta, la palabra le va a dar duro, pero es la palabra.
Aló. Y se siente inquieta, pero no se sujeta. Porque en la iglesia caras vemos, corazones no sabemos. O por ejemplo, cuando se habla de la responsabilidad que tiene el hombre como sacerdote de hogar en las diferentes facetas. Y de repente una pareja, ella es la que trabaja y él no. ¿Cómo va a sentir la palabra él? Como un guantazo en la cara. Pero la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Es que no encuentro trabajo. Es que no sé qué. Yo le he contado lo que me dijo una vez mi papá de niño, ¿verdad? Nunca se me ha olvidado y gracias a Dios no he tenido que hacerlo. Pero yo lo haría si lo tendría que hacer. Él me dijo en una ocasión, Sergio, nunca va a decir que no hay trabajo, porque en la terminal se pueden cargar bultos, me dijo. Y de verdad, si uno va a la terminal se gana su comida, ¿va? De cargar bultos, claro, no es agradable. Y a otro día puede ser que no se pueda levantar, pero no puede decir no hay trabajo. Ah, pero como el don ya fue gerente, no quiere una cosa menos que eso, pero sí puede permitir que la esposa se desgaste sosteniéndolo. Esos temas son difíciles, pero hay que hablar de ellos. Y entonces, solo yo le voy a aconsejar a usted que es una mujer sabia. Cuando venga una cena matrimonial, ahorita hay un desayuno este 1 de mayo. ¿Ya se apuntó? Dios. Apúntese. Mire, si no tiene esposo le quedan, no es cierto. 5 días para encontrar uno, no es cierto. Bueno, ya se me rió. Mire pues. Sí, es que mire pues. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque la razón por la que yo estoy hablando de esto es porque lo más difícil que he encontrado es que los hermanos y las hermanas de las congregaciones, porque yo no voy no solo en esta pastoreado, ¿verdad? Y cuando visito, es que los temas de la familia los oyen aquí y se les sale por acá, porque siguen actuando igual. Ahora, ¿cuál es la razón? No han renovado la mente. Porque si la palabra a mí me renueva la mente, entonces yo cambio. ¿Me doy a entender? Y entonces puedo entender que si mi esposo o la esposa o los hijos tienen problemas, sí es voluntad de Dios que sean mis hijos. Porque algunos dicen, mejor me hubiera casado con aquel. ¿Qué está diciendo? Que con el que está no es la voluntad de Dios. Y algunos en estos tiempos modernos se basan a eso para decir, mi esposo o mi esposa no fue la voluntad de Dios. Y eso es peligroso, porque si yo ya tengo eso en mi mente, ya me fundí y empiezo a ver por otros lados, hasta en la iglesia. Me estoy dando a entender, hermanos amados. Ahora, el Señor espera que las familias puedan estar listas, no solo uno de ellos. Pero entonces tenemos que darnos cuenta que la voluntad de Dios sobre aspectos muy específicos de la familia puede no ser buena para nuestra manera de pensar. ¿Quién nos enseñó a pensar como pensamos respecto al esposo o a la esposa o a los hijos? ¿Quién nos enseñó? Esa fue la pregunta que le hicieron a Eva y a Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Siempre hay alguien que enseña. ¿Quién te enseñó a ser la mamá que eres? ¿Y quién te enseñó a ser la hija que eres? ¿O la esposa que eres? ¿Quién? Tu mamita
o tu abuelita, o tu tía, o con quien te criaste. Porque eso es a fuerza de conceptos que se trasladan continuamente viviendo con esas personas. Puede ser que una abuelita a mí no me dijo no me metió en la cabeza un pensamiento, pero la vi actuar. Si ella mentía, me hizo mentirosa. Si ella hacía esto o aquello, me hizo y ni cuenta me di. Vengo a Cristo, creo que la vida es así. Mi concepto es que ser mamá, esposa y madre es como lo vi hacerlo. Y claro, lo primero que me van a hablar en la iglesia es que Cristo murió por mí. Lo segundo es que hay que bautizarme. Y así nos van llevando en una doctrina básica. Pero cuando llegamos a la familia, algo no encaja, no lo aceptamos. Porque nos acostumbramos a ser como somos. Y mire, como a la mujer no se le tiene que decir la edad, ¿verdad? Entonces muchas de ustedes ya están en T5 y dicen que genio y figura hasta la sepultura. Pero ese es un dicho del mundo. Pero la palabra sí nos puede cambiar. Y la voluntad de Dios se refleja en su palabra. Y entonces la voluntad de Dios le dice a las mujeres: mujeres, sujétense. Y note que no dice sujétense a un hombre fácil. O si dice, solo dice sujétense. Ay, hermano, pero si usted conociera al bandido de mi esposo. Pero a ellos, ¿qué les dice? Maridos, amen. Esa es la voluntad de Dios expresada en su palabra. Pero ni ella se sujeta, ni ellos aman. Y entonces es un verdadero problema. Y solo le estoy tocando unas cositas sencillas. Porque yo he encontrado, hermano, buenas hermanas, buenos hermanos, pero a la hora de la familia es un desastre. ¿Qué es lo que está sucediendo? La voluntad de Dios es dejada como algo menos a su propia voluntad. Mire, yo sé que usted está meditando y esta enseñanza la va a hacer meditar por varios días, ojalá. Pero el Espíritu le va a ir mostrando a usted cuáles son los pensamientos que no son de la voluntad de Dios, que usted, porque lo que usted piensa es lo que usted es. Por ejemplo, una vez hablando con una hermana, por ciertas situaciones, me dijo: es que a mí me enseñaron a defenderme, hermano. Yo ya estaba buscando la puerta. Pero me dijo: es que mi papá me enseñó a defenderme, hermano. Bueno, yo soy papá de 3 hijas. Y yo nunca les dije pegales a los demás. Siempre les enseñé que había uno más grande que podía defenderlas. Por supuesto, todos tenemos un sentido de supervivencia, ¿verdad? Pero a lo que voy es que si yo le meto a mis hijos, porque a mí me lo metieron también, que yo me tengo que defender, ese pensamiento está más fuerte metido en mí que el aceptar que hay uno más poderoso que yo, que me puede defender de cualquier circunstancia. Entonces nunca me dejo. Ahora, cuando yo soy una persona que nunca me dejo, no me voy a sujetar a nadie. Porque cuando una autoridad te dice algo, va a decir: no, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Porque ¿qué motor tiene adentro? El que le enseñaron en su casa. Eso, si se enraizó, se tiene que liberar la persona. Se tiene que ministrar para quitar un pensamiento mundano e implantar un pensamiento de Dios expresado en su palabra. Porque usted mira en la escritura que el que nos defiende es Él. Él es nuestro escondedero, Él es nuestra roca fuerte, Él es el que habita al abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente.
Por eso es que uno es brincón o brincona. ¿Y quién es así en las iglesias? Es que mire, yo se lo digo porque yo he caminado casi 50 años en el evangelio, hermano. Y yo sé de qué le estoy hablando. Pero si esas áreas no se sujetan a la voluntad de Dios, esa esposa va a tener problemas con su esposo, esa esposa va a tener problemas en la iglesia, esa persona va a tener problemas hasta con pasarse un semáforo en rojo. Pero esa persona va a ser hacia sus hijos, brincones. Y brincones con Dios. No sé por dónde voy porque son las 12:15, ya tengo que terminar, ¿verdad? Pero déjeme aterrizar. Y no os adaptéis a este mundo. Eso está diciendo, no piensen como el mundo, ni vivan como el mundo. Fíjese que usted no puede tratar a su esposo como su mamá trató a su esposo, a su papá, si era malo. No puede, no debe. Si su mamá le faltaba el respeto a su papá, usted le va a ser muy fácil faltar el respeto a su esposo. Y está haciendo a sus hijas, si las tiene, con esa misma línea. Y si ya las nietecitas ya nacieron, también traen esa posibilidad. Y lo mismo sucede con los hombres. Esos ya son ancestros que los hemos hablado, son inclinaciones. Entonces, ¿ya se dio cuenta usted que la voluntad de Dios la podemos conocer en la palabra, pero con honestidad muchas veces no la podemos poner en práctica? No es que no querramos, es que no podemos, pero no somos sinceros. Y cuando no podemos, tenemos que buscar la manera que nos ayuden. Mire, hermano, yo le he dicho a usted que soy muy observador, ¿verdad? Y yo me tengo que relacionar con pastores, con ayudas, y yo los observo, cómo actúan. Y sé que muchos de ellos actúan en función de lo que les enseñaron o la manera como se tienen que defender, sin esperar, y eso que son pastores o ayudas. Ahora, entonces, ¿dónde viene el problema? En el hogar, donde incluso aunque los hijos hayan crecido en hogar cristiano, pudimos haberles enseñado Biblia, pero no ejemplo. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Un versículo o el ejemplo? Hay personas que no conocen el verso, pero vieron el ejemplo de sus padres. Por ejemplo, termino. ¿Usted se ha dado cuenta que hoy hay mucha falta de respeto a los mayores? Cuando ustedes fueron jóvenes, algunas son jóvenes, pero lo digo en general, se respetaba al adulto. Yo me imagino que si usted en algún momento no respetó a un adulto, le llovió fuego del cielo de parte de sus padres. Si a usted le faltaba el respeto a una abuelita, a una mamá, ¿cierto o no? Hoy ya no es así. Y como en casa, y eso no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es honrar a los mayores. Hay muchos versos que pueden respaldar eso. Pero como se ha permitido, porque hoy los padres le tienen miedo a los hijos, especialmente si son violentos, y ya crecieron y no hacen caso. Y es ahí donde una mujer, una abuelita, una madre, doblando sus rodillas, puede lograr grandes milagros. Porque entonces esos hijos vienen a la iglesia, pero como no aceptan autoridad en casa, es automático que tampoco acepten autoridad en la iglesia. Y se vuelve bien complicado, ¿verdad? ¿Están haciendo la voluntad de Dios? No.
¿Vale la pena hacer la voluntad de Dios? Sí. Deleitándonos, como dijo el salmista. Y note que para el Señor una filiación como mamá y hermanos no era tan importante como aquellos que tal vez hasta desconocidos. Y ahí entramos nosotros. Porque nosotros somos hermanos de Cristo. ¿Verdad que sí? Si hacemos la voluntad del que lo envió. Porque así lo dejó establecido. Bueno, ¿por qué no se pone de pie y oramos? Este tema es muy amplio. Y la voluntad de Dios fue claramente establecida para Adán y Eva. De este árbol no van a comer. Y su voluntad fue traspasada. Y eso que ellos eran perfectos, fueron creados perfectos, no nacieron con pecado. Y de todas maneras, la clara voluntad de Dios fue traspasada. Así que encontramos la voluntad de Dios en el Génesis y en todos los libros de la Biblia, hasta en el Apocalipsis, donde sabemos que se va a cumplir todo lo que se ha dicho en contra de aquellos que no quisieron hacer la voluntad de Dios. Cierra tus ojos. Todos los días se toman decisiones. Algunas muy importantes que pueden traer consecuencias buenas o consecuencias nefastas a toda una generación. Y nosotros como hijos de Dios, ustedes como hijas de Dios, conocen mucho de la voluntad de Dios. Pero también el Espíritu debe darles testimonio de aquellas cosas que ustedes han decidido o que hemos decidido todos los que estamos aquí, que no son conforme a la voluntad de Dios. Y la solución es el arrepentimiento. Pero dice que el que se arrepiente, pero también se aparta de esa mala decisión, encontrará misericordia y oportuno socorro. Padre, yo sé que tú nos quieres revelar tu voluntad, aquella que vemos en la palabra general, pero también aquella que en oración, en búsqueda, nosotros clamamos por recibirla. Yo te pido, Señor, que a este grupo de tus hijas tú les reveles tu voluntad, incluso aquella voluntad que ya están viviendo pero que no aceptan. Oh Señor, en tu misericordia, dales paz. Y que se puedan basar en el hecho de que aunque no sea agradable esa voluntad tuya, es buena, es agradable y es perfecta. Señor, ayúdanos a discernir, ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a poder tener el testimonio del Espíritu cuando diariamente nosotros caminamos, actuamos, que tengamos, Señor, al hacer tu voluntad, esa retroalimentación de tu Espíritu que nos da paz. Que cada vez que no tengamos paz, que cada vez que estemos inseguros, como dice tu palabra, que aquel que hace algo sin estar seguro, a él le es pecado. Que cuando no estemos seguros, Señor, nos detengamos y busquemos consejería, busquemos ayuda, Señor. Dice tu palabra que en la multitud de consejo hay sabiduría. Eso sí, ayúdanos a ir a las personas correctas. Ayúdanos a ir a las personas maduras, espiritualmente sabias, para que nosotros podamos, Señor,
dar pasos firmes en nuestro caminar cristiano, sabiendo que estamos caminando en tu voluntad. Y perdónanos, Señor, por aquellas decisiones que hemos tomado a la ligera, influenciados por emociones o influenciados por pensamientos que no son tuyos, quizá humanistas. Y ayúdanos a todos, Señor, a profundizar en tu palabra, a conocer tu palabra, para que nos podamos deleitar en tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a cada familia aquí representada, hijos, nietos, familias, Señor. Que la bendición que mis hermanas reciban hoy de parte tuya llegue a todos aquellos que ellas influencian, Señor, en sus familias. En el nombre poderoso de Jesús yo clamo para que cada día sean más sabias, para que cada día, Señor, acepten tu voluntad, aunque no la entiendan. Porque muchas veces no la entendemos, porque tu voluntad es más alta que la nuestra, porque tu voluntad es más espiritual que la nuestra, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, más que la nuestra. En el nombre de Jesús hemos orado y hemos recibido, Señor. Así que te pedimos que nos despidas con paz y con bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor las bendiga.